ha creado mucha conflictividad, ha creado mucha desestabilización, sobre todo en el Estado de Derecho del país, que ya de por sí venía debilitado y ahora genera aún más dudas. Yo pienso que, con el perdón de los abogados, pero donde hay dos abogados hay tres opiniones, y uno puede encontrar opiniones jurídicas que dicen que sí pueden autoampararse los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y hay abogados y personas que consideran que es ilegal que se autoamparen los magistrados de la Corte. Yo, en mi opinión personal, considero que sí es ilegal. La Constitución habla claramente de la imparcialidad de los jueces que debe existir a la hora de emitir sus fallos y sus resoluciones. Sin embargo, yo creo que debido a que hay muchas opiniones encontradas sobre la legalidad del tema, yo creo que la mejor discusión que uno puede tener sobre este tema es en el plano de la ética, porque yo creo que eso es algo que cualquier persona, sin tener que ser abogado, puede entender. Y yo creo que una pregunta que todo guatemalteco y cualquier ciudadano se debe de hacer es si es ético que un juez se juzgue a sí mismo. Yo creo que eso, la respuesta a esa pregunta, hasta mi hija de 4 años puede entender cuál es la respuesta, y por lo tanto creo que la discusión, más allá de los argumentos jurídicos y legales, que como le digo, pueden haber a favor y pueden haber en contra, con argumentos ambos, creo que esta discusión la tenemos que llevar al plano de la ética. Y en ese sentido, yo creo que en el momento en el que una persona, un juez o un magistrado se juzga a sí mismo, obviamente pone en cuestión y en duda la ética de esa persona para ejercer ese cargo. Ya podemos comenzar a hablar de temas de honorabilidad, de idoneidad incluso, y cuando uno mira a magistrados que sin ninguna pena se dan amparos en favor de sí mismos para no ser, no voy a decir perseguidos, pero por lo menos investigados o pesquisados, entonces obviamente, en mi opinión, esa persona deja de tener y de gozar de idoneidad y de honorabilidad. Y en ese momento ese funcionario que toma esa decisión, considero que pierde también la legitimidad para seguir emitiendo resoluciones en ese sentido. Guatemala, al igual que la gran mayoría de los países del mundo, somos una república. Y una república, el concepto que lo funda es la división de poderes. ¿Por qué? Porque antes de que existieran las repúblicas, lo que existían eran las monarquías o las dictaduras. Y eso lo que hacía era que concentraba el poder ejecutivo, judicial y legislativo de una nación en una persona. Y para dividir ese poder y que no existiera el abuso de una persona ejerciendo todo el poder del Estado, se divide en tres ramas que hoy tenemos nosotros y tienen la mayoría de los países del mundo. Pero en el momento en el que tenemos a una institución que no es uno de esos tres organismos, porque tenemos que recordar que la Corte de Constitucionalidad no es el organismo judicial. La institución más alta del organismo judicial es la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene la representatividad de ese organismo de Estado. Entonces, cuando tenemos a una institución como la Corte de Constitucionalidad, que no es parte de estos tres organismos, pero que se arroga funciones de esos tres organismos, como lo ha hecho en el pasado, porque sabemos muy bien que en el pasado se ha arrogado para sí misma funciones del Ejecutivo, dictándole cómo debe o no debe de ser su política exterior. Se ha arrogado funciones del organismo judicial, dejando a la Corte Suprema como una corte menor, porque ahora todos los recursos y todos los procesos judiciales del país, no importa si son constitucionales o no, terminan en la Corte de Constitucionalidad. Le han dicho al Congreso cómo debe de legislar, qué debe de legislar y cuándo lo debe de hacer. Entonces tenemos una institución casi de facto
paralela a la organización republicana del Estado, que se ha ido arrogando funciones precisamente porque no tiene un contrapeso. Porque la república no solo es la división de poderes, sino que es la creación de mecanismos de contrapeso en la relación de entre los tres. Es decir, entre la relación del organismo ejecutivo y el judicial, cada uno tiene sus facultades, pero también cada uno tiene las herramientas para contrarrestar el poder que legalmente tiene el otro, igual con el organismo judicial. Es decir, es un juego de pesos y contrapesos. Y cuando tenemos una corte que no es fiscalizada, una corte que no es regulada, que no tiene un contrapeso, en mi opinión, por naturaleza, esa institución es antirrepublicana. Y en el momento en el que no existe un contrapeso en una institución del Estado, esa institución comienza a arrogarse funciones que no solo no le son propias, sino que le son propias a otro. Y no hay un mecanismo de protección o de contrapeso para que eso no siga sucediendo. Y eso es lo que ha venido pasando a través de décadas en la Corte de Constitucionalidad, que como no tienen alguien, un freno, un contrapeso, alguien que le diga a usted eso no lo puede hacer, entonces la palabra de ellos termina siendo la última palabra. Y hay algo más complicado todavía, porque la Corte de Constitucionalidad en teoría lo que hace es interpretar y aplicar y velar porque la Constitución sea respetada. Es decir, ellos tienen el mandato de mantener el orden constitucional. Pero en esta ocasión, y no solo en esta, sino en muchas otras, lo que han hecho es interpretar, incluso inventar nuevos artículos de la Constitución. Entonces lo que se ha convertido la Corte de Constitucionalidad es prácticamente en una Asamblea Nacional Constituyente permanente que interpreta antojadizamente, sin ningún contrapeso, la Constitución. Y vemos claramente que emiten resoluciones que no están basadas en el texto constitucional. Exacto. Lo que dice la Constitución es una cosa y lo que dice la Corte es otra, cuando lo que debería de hacer es la Corte aplicar lo que la Constitución dice y no más. Sin embargo, en sus interpretaciones antojadizas han ido modificando la Constitución. Y hoy vale más una resolución de la Corte que lo que dice textualmente un artículo constitucional. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es el Estado de Derecho. Los encargados de velar por el Estado de Derecho son los jueces a través de su interpretación de las leyes que emanan del Congreso de la República. Pero cuando no hay sustento dentro de la legal, dentro de las resoluciones de las Cortes, entonces obviamente eso comienza a minar el Estado de Derecho. ¿Y eso qué hace? Que la gente y las empresas y las personas, cualquier habitante de este país, no tenga la certeza de que si se le va a aplicar o no la ley tal y como está escrita. Y entonces se comienza a minar la confianza para hacer negocios, para ejercer la función pública, porque al final todos quedamos a merced de las interpretaciones de los jueces y no de los textos legales que se emanan del Congreso de la República. La Procuraduría de los Derechos Humanos es una institución que surge de la Constitución que actualmente tenemos, que esa Constitución fue pensada después, fue hecha durante el conflicto armado interno, donde veníamos de una serie de gobiernos militares. Entonces se le dio mucho énfasis a la protección de los derechos humanos de los habitantes de Guatemala. Y por eso surge la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es una institución que existe en algunos otros países en el mundo. Yo pienso que es una institución muy noble en su concepción, digamos, en su ideario, en cuáles deberían de ser sus funciones, pero desafortunadamente con el tiempo y más ahora con este último procurador, definitivamente se ha vuelto en una institución que hace activismo político ideológico y le dejó de interesar los derechos humanos de los habitantes de Guatemala y se enfocó y se sigue enfocando en los derechos humanos, o lo que él considera los derechos humanos de quienes él considera son sus aliados políticos ideológicos, llegando así al colmo en donde pone amparos en favor de embajadores
extranjeros que radican en Guatemala, cuando debería estar protegiendo a las personas que efectivamente les son violados sus derechos humanos todos los días en este país, a los pilotos de autobuses, a las personas que son extorsionadas por las maras. Eso como que no es muy importante porque no es parte del activismo político en el que se ha convertido esa institución, muy lamentablemente. Y hoy vemos a un procurador que, como le digo, vela más por los intereses incluso de extranjeros, como lo hizo, por ejemplo, poniendo amparos cuando se iba a declarar, se declaró non grato al comisionado de la CICIG, o cuando se declaró que la CICIG ya no podía continuar en el país. Ahí sí actúa rápidamente, o para proteger a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que son parte del club ideológico y político que tienen la misma agenda, ahí se actúa rápidamente. Entonces lo que hemos visto en los últimos años es que existe una especie de alianza o pacto entre la Procuraduría de los Derechos Humanos y ciertos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque no podemos hablar de todos. Hay magistrados muy honorables dentro de la Corte, titulares y suplentes, pero vemos que dentro de la mayoría de los integrantes de la Corte, efectivamente existe casi un hermanamiento, casi un mecanismo de amparos express, compadre hablado, en donde cualquier amparo que se ponga de parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, inmediatamente se le da trámite y se le resuelve. Mientras que otros amparos que ponen otras personas porque efectivamente sus derechos humanos sí han sido violados, eso queda en el olvido, pasan años, no se resuelven, con un costo muchas veces económico altísimo para el país, pero los de él son express. Entonces yo pienso que ahí sí efectivamente se puede interpretar que existe una colusión entre dos instituciones en donde se ha politizado la justicia constitucional en favor de ciertos grupos con ideologías e intereses políticos y económicos afines. Bien, no quisiera generalizar hablando de todos los medios, porque hay algunos medios que efectivamente han hecho un esfuerzo importante de ser imparciales y de ser objetivos y dar las noticias tal cual son, sin ningún interés en favor de un bando o del otro, o sin metiendo el ingrediente ideológico o intereses económicos de por medio. Pero sí hay muchos medios económicos, sobre todo medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, que se hacen llamar así, los tradicionales. Ellos se dicen independientes, pero realmente todos sabemos que no muy lo son, que efectivamente se han vuelto parte de este engranaje que incluye la mediatización de las situaciones políticas. Un ejemplo muy claro, usted mira, ya que estamos hablando del autoamparo de la Corte, pues uno lo entiende como un autoamparo, pero muchos medios decían, por ejemplo, Corte de Constitucionalidad da amparo en favor de magistrados. Pero sí, efectivamente era un amparo en favor de magistrados, pero no dicen que es en favor de ellos mismos. Entonces de esa manera tratan de manipular la información que le llega a la gente, porque ya de por sí entender todos los enredos judiciales es difícil de entender, incluso para uno que está metido en el medio político es difícil a veces de entender cómo funciona todo. Imagínense, para la gente es mucho más que no está al tanto o al día en estos temas, porque sus intereses obviamente son otros. ¿Cómo van a entender eso? Pero cuando se habla del Congreso, entonces ahí sí son específicos. Tiene conflicto de interés el diputado tal o el diputado tal para conocer ciertos temas, y son muy incisivos en la forma de cubrir esa noticia. Pero cuando se trata de la Corte de Constitucionalidad, ahí sí lo hacen con pinzas y no le trasladan a la gente realmente cómo es la situación. Y por eso yo comencé diciéndole, hay una pregunta que cualquier persona puede entender, que cualquier persona se puede hacer y encuentra la respuesta fácilmente. Y ¿es ético que un juez se juzgue a sí mismo? Es una pregunta muy sencilla, pero con una respuesta más que clara. Y entonces cuando los medios no trasladan la información de esa manera, entonces obviamente existe mucho desconocimiento dentro de la población
de lo que realmente está sucediendo y no están cuestionando ni siquiera la ética de ese tipo de situaciones y ese tipo de decisiones que toman estas personas. Entonces yo creo que muchos medios tradicionales, porque ellos dicen independientes, pero realmente son los tradicionales, yo creo que le han quedado mucho a deberle a la sociedad guatemalteca y afortunadamente hoy tenemos algo que les ha hecho mucho daño a esas empresas, porque al final son empresas, que son las redes sociales. Porque las redes sociales al final pues encontramos muchas cosas, verdades, mentiras, pero lo que encontramos es el ejercicio de la libertad de expresión de parte de los ciudadanos. Porque muchas veces hemos creído que la libertad de expresión es exclusividad de los medios de comunicación. Y eso es absolutamente falso. Los medios de comunicación son empresas privadas que, como cualquier empresa privada, tiene fines de lucro y ellos hacen uso del derecho de la libertad de expresión para hacer su empresa. Y está bien, es legal y es legítimo y deberían de haber medios de comunicación. Pero hoy tienen competencia, por decirlo así, porque el ciudadano, a través de las redes sociales, tiene acceso a otra información, a veces buena, a veces mala. Ahí es la responsabilidad de cada quien de poder discernir qué es cierto y qué es falso, pero lo cierto es que ya no existe el monopolio de la información en manos de los medios. Y eso creo yo que ha erosionado mucho la credibilidad de algunos medios, no de todos, porque hay muchos que sí son imparciales, pero de los que no lo son, ya la gente tiene la capacidad de comparar la información que reciben y decir esto es cierto o esto es falso. Yo creo que es difícil de generalizarlo de nuevo porque cada persona tiene sus propios intereses, sus propios gustos y busca la información que más le interesa. Pero hay una frase de hace muchísimos años, y no es ni siquiera guatemalteca, sino que yo creo que se puede aplicar a muchos países, que dice que la noticia mala es gratis y la noticia buena hay que pagarla. ¿Por qué? Porque la gente, y todos somos sujetos a interesarnos más por el sensacionalismo que por el análisis político, jurídico, sino que a todos nos interesa más el entretenimiento. Muchas veces nos gusta más o nos llama más la atención el show, ¿verdad? Y entonces obviamente los medios también saben eso. Entonces una noticia buena no genera el mismo entusiasmo en el lector o en la persona que escucha la radio o mira la televisión, que algo sensacionalista, un escándalo. Un escándalo en primera página, eso vende más periódicos que una noticia positiva. Genera más comentarios, genera más discusión, levanta más pasiones, más emociones. Y entonces muchas veces los mismos medios se interesan más en resaltar el sensacionalismo o las tragedias o las controversias o los escándalos, porque al final les permite vender más. Porque como les decía, los medios de comunicación, y está bien que lo sean, son empresas privadas que venden un producto y a cambio de ese producto reciben una utilidad y por lo tanto son con fines de lucro, que está muy bien, pero hay que entenderlo de esa manera, porque muchas veces los medios de comunicación se plantean ante la gente casi como hermanitas de la caridad, como un enlace entre la sociedad y los políticos, y que nuestra función es dentro de una democracia, es la fiscalización y ese es nuestro deber social. No es cierto, son empresas privadas que tienen accionistas, tienen dueños, tienen intereses políticos y económicos, y juegan con esos intereses y juegan dentro de la política como un actor importante. Y está bien, o sea, es decir, no lo estoy diciendo en el sentido de que esté mal o que sea ilegal, simplemente hay que decirlo, ¿ya? Porque una persona que recibe información tiene que tener la capacidad de saber de dónde viene, quién la está diciendo, por qué la está diciendo. Porque usted no va a ver que un medio de comunicación le saque una portada escandalosa a su mayor financista que le pauta 3 páginas diarias. Eso no va a pasar, ni que estuvieran locos. ¿Por qué? Porque van a perder ese dinero de la pauta. Entonces, ¿hasta dónde llega la imparcialidad de los medios de comunicación? Y uno no espera tampoco que sean 100% imparciales, porque también
los mismos periodistas y los reporteros, los dueños de los medios, tienen sus visiones y tienen sus intereses y están en su derecho de defenderlos a su manera. Pero, de nuevo, es importante que cada persona que consume información sepa que eso es así. Y por eso es la importancia de las redes sociales, es un lugar donde uno puede encontrar todo tipo de información. Tiene que tener uno la madurez y la responsabilidad de discernir entre lo que es cierto y lo que es falso, lo que es correcto o lo que es incorrecto, pero al final de cuentas la persona tiene acceso a la información y es responsabilidad de cada quien a quien le cree. Bueno, yo pienso que hay dos. Pienso que el principal reto en este momento, lo que el Congreso más puede aportar al país en este preciso momento, es la reactivación económica. Me parece que obviamente no solo Guatemala, sino el resto del planeta estamos pasando tiempos económicos complicados producto de la pandemia, y considero que el Congreso tiene en este momento la oportunidad de aprobar una serie de leyes muy importantes que pueden ayudar, quizá no en el cortísimo plazo, pero sí ayudar a sentar las bases para un crecimiento económico a futuro. Y hay varias leyes de las que pudiéramos hablar. Está la ley de leasing, la ley de infraestructura vial, la ley de tasa preferencial para la vivienda, la ley de zonas francas, la ley de tiempo parcial, reformas a la ley del CHN, que es importante que el CHN se convierta en un banco más competitivo dentro del sistema. Hoy por hoy tiene muchas restricciones legales para poder ser competitivo. Es el único banco público que hay en el país, y creemos que debería ser competitivo con los bancos privados, pero no tienen las herramientas suficientes legales para hacerlo. Y yo creo que hay muchas iniciativas en el Congreso, algunas que han entrado recientemente, otras que vienen de hace algunos años para atrás, pero considero que hay un paquete importante que de hecho el Partido Unionista presentó. Nosotros presentamos una cantidad de leyes, de propuestas de ley, algunas que ya están hechas, otras que están en proceso, otras que estamos construyendo de cero, que creemos que pueden ser muy importantes para la reactivación económica. Y el otro tema, obviamente, que tiene el Congreso pendiente en este momento es la elección de Cortes. Tenemos que entender que los magistrados actuales de la Corte Suprema y de las salas de apelación tenían que entregar su cargo el 13 de octubre del año pasado. Y de hecho nosotros, estando en el Congreso el año pasado, convocamos a las comisiones de postulación para iniciar el proceso, si no estoy mal, desde el mes de marzo. Y lo hicimos con ese tiempo de anticipación, precisamente anticipándonos de que lo más seguro es que iban a haber amparos en el camino que iban a atrasar el proceso, pero nosotros pensando en la importancia de cumplir con un plazo constitucional que hablaba del 13 de octubre, lo hicimos de forma anticipada. Este proceso ha pasado por 4 amparos. Ninguno tiene que ver con el Congreso de la República. El primero lo metió una señora de apellido Muralles porque decía que habíamos convocado demasiado temprano. Entonces votaron el proceso y se tuvo que volver a comenzar. Después metió un amparo un magistrado que se llama Noé Ventura, porque él consideró que la forma que se había integrado una de las comisiones de postulación no era la forma correcta. Después, un mes y medio más o menos antes de que tuvieran que entregar el cargo, justo cuando ya se iban digamos, a votar por los listados que llegan al Congreso, Helen Mack puso otro amparo, argumentando que no se habían cumplido con las evaluaciones correspondientes a todos los candidatos. Entonces en ese amparo se vence el plazo y viene la Corte de Constitucionalidad y dice no, pues que sigan estos magistrados actuales votando el proceso. Entonces ahí es donde hablamos que la Constitución dice una cosa, pero las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad dicen otra. No son compatibles las dos. Deberían de serlo, pero no lo son. Entonces obviamente nos vemos en el dilema de a quién le hago caso, a la resolución de la Corte o a la Constitución, porque ya no son lo mismo. ¿Me entiende? Y entonces resulta que después hacen un proceso de evaluación express que les toma 2 semanas, violando todo lo que la ley decía de cómo debían de hacerse las evaluaciones, lo que nos hace pensar que lo único que les interesaba era
que el anterior Congreso no eligiera, y lo decían abiertamente. Los medios de los que estamos hablando decían, este Congreso insiste en querer elegir. Es que no es que insistamos, es que la Constitución dice que toca elegir. No es que querramos o no querramos, no es si tenemos intereses o no, es que la Constitución dice que antes de esta fecha hay que elegir. No es una discusión política, es una discusión constitucional. Sin embargo, lo politizaron porque no querían que el Congreso anterior eligiera, porque ellos asumían que no tenían, y asumían correctamente los críticos y los promotores de este problema, que no tenían los votos para poner a los magistrados que ellos querían. Y como ellos calculaban que había un grupo grande de diputados de izquierda que habían entrado a esta nueva legislatura, tenían mejores posibilidades de elegir a sus magistrados en esta legislatura. Después se dan cuenta que en esta legislatura tampoco tenían los votos. Entonces, ¿qué sucede? Se da todo un problema con el caso de comisiones paralelas. El Ministerio Público pone un amparo en la Corte de Constitucionalidad pidiendo que se anule todo el proceso. ¿Por qué? Porque calculaban, según sus criterios y sus investigaciones del momento, que estaba viciado. Entonces pone un amparo en la CC. Viene la CC, les da el amparo, pero no para lo que habían pedido. Porque la CC viene y dice, efectivamente está viciado el proceso, pero de todas maneras elijan a través de este procedimiento. Y no elijan a estos. ¿Basado en qué ley y en qué artículo en la Constitución? A saber, porque se lo inventaron. Entonces viene el Ministerio Público y le pide a la Corte que anule el fallo, porque eso no es lo que habían pedido. Ellos pidieron que se anule todo el proceso. Y viene la CC y dice, no se anula, pero lo vamos a cambiar las reglas del juego y que se elija de esta manera. Entonces el mismo Ministerio Público pide que se anule el fallo. Entonces, cuando usted analiza el fallo de la Corte, en donde se inventan un proceso de votación para el Congreso, porque usted bien sabe que en el Congreso votamos a través de un sistema electrónico, en donde todos votamos al mismo tiempo y el voto queda registrado dentro del sistema, y la ley que regula el actuar del Congreso de la República es una ley que la Constitución manda que se haga, que es la ley orgánica del organismo legislativo. Ahí es donde se regula todo el funcionamiento interno del Congreso de la República, y ahí se regula la forma de votar. Y la ley contempla la votación a viva voz, de forma nominal, uno por uno, solo en un caso, y es cuando no funciona el sistema electrónico. No dice cuando elijan magistrados tienen que votar de esta manera. No existe eso en la ley. Entonces, estamos otra vez en una disyuntiva en donde decimos, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A la Constitución y a mi ley interna o al invento de resolución de la Corte de Constitucionalidad? Y encima le dicen a los diputados que tienen que explicar por qué votaron a favor o en contra de cada uno de los candidatos, que son, por cierto, 296. 270 de Salas y 26 de Corte Suprema de Justicia. Usted se puede imaginar cuánto tiempo toma eso. Es decir, asumiendo que cada diputado se toma un minuto para explicar por qué votó a favor o en contra. Eso quiere decir de que son 160 minutos por cada una de los candidatos, y son 296 candidatos. Si usted saca los números, eso es casi 2 años, teniendo 8 sesiones al mes de 4 horas cada una. Casi 2 años, por un invento de la Corte de Constitucionalidad. Entonces ahora la gente dice, bueno, no la gente, sino los medios y todos estos grupos interesados, ¿por qué no elige el Congreso? Es que no se puede. Para empezar, ya judicializaron el caso. ¿Por qué? Porque ya pusieron las denuncias correspondientes en contra de algunos candidatos, ya se les asignó juez pesquisidor. Y entonces, ¿cómo voy a yo excluir a una persona que es candidata si yo no sé si es culpable o es inocente? ¿Qué pasa si esa persona que hoy está siendo acusada, que ya fue denunciada, es decir, ya está judicializado el tema, qué pasa si lo absuelven? ¿Cómo lo voy a excluir yo de antemano si él es absuelto por el proceso judicial de un antejuicio? No puedo. Sería sumamente injusto, incluso sería ilegal y sería inmoral hacer eso.
Entonces aquí el problema que tenemos es que ahorita, hablando del Estado de Derecho, una vez la misma Corte, que es la llamada a establecer y defender el orden constitucional, viola un plazo constitucional, después ya no hay Estado de Derecho. Ya cualquiera hace lo que quiera, porque realmente ya nada de lo que se está haciendo está basado en ley. Porque esto debió haberse hecho hace ya casi un año. Y ahora resulta que empiezan a decir que es culpa del Congreso de que llevamos 10 meses sin elegir cortes, cuando el Congreso realmente recibió esa última resolución ilegal, en mi opinión, hace creo que 2 meses. Y los otros 8 meses fue la misma Corte la que paró el proceso. Entonces, todas estas cosas son difíciles de explicarlo, digamos, claro, de forma masiva, pero por eso lo estoy diciendo aquí, porque hay mucha tela que cortar, hay mucha responsabilidad. En mi opinión, la totalidad de la responsabilidad la tienen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, específicamente una que es Gloria Porras, que ella es, todos sabemos, ella es la que maneja esa corte, con algunas excepciones de algunos magistrados muy valientes y muy éticos que no se prestan al juego de ella, pero ella es la que está haciendo todo esto con una intención muy clara, y es su reelección. ¿Por qué? Porque ella sabe que no tiene ninguna posibilidad de ser electa ni por el Ejecutivo, ni por el Congreso, ni por el Colegio de Abogados, ni por la Universidad de San Carlos, y ya tiene depositada su esperanza en una nueva Corte Suprema de Justicia que la elija a ella para otros 5 años. A eso se reduce. Y por esa ambición y esa irresponsabilidad de una persona, tiene sumida al país en todo este problema, minando otra vez el Estado de Derecho. Es muy difícil saberlo porque es un procedimiento que nunca se ha utilizado, precisamente porque es imposible de hacer. Yo le puse el ejemplo de 1 minuto por diputado. Yo no conozco un diputado que hable 1 minuto. Es decir, todos van a hablar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. 160 diputados haciendo eso 296 veces. Son años. Son años. Antes, con el sistema electrónico, elegir a los 296 magistrados tomaba más o menos una semana. Y con sesiones largas. Una semana salía. Ahora son años. No es viable, no se puede. Es que aunque comencemos, esto va a tomar años por el sistema que se inventó Gloria Porras desde la Corte de Constitucionalidad. No tiene ningún sentido. Bueno, pues yo les pediría que estén muy atentos con la información que reciben, que sean muy responsables, que cuestionen, que no se vayan con la primera de cambio, digamos, de decir, leí esto en tal periódico, vi esto en tal noticiero. No, sino que comparen la información, escuchen diferentes voces de todos los bandos o ámbitos y fórmense el mejor criterio posible, porque no siempre lo primero que se ve es la realidad. No siempre los malos de la película son los malos, ni los buenos son los buenos, o los que creen que son los buenos, sino que tenemos que ser muy analíticos, tratar de llegar al fondo de los asuntos, tratar de buscar los argumentos más responsables, serios y profesionales que hay en el ambiente, que se pueden encontrar, pero no tenemos que quedarnos solo con los mismos medios, con la misma fuente de información, sino que tenemos que buscar más, y las hay. Y las hay, tenemos que tener mucho cuidado también de qué información creemos, porque hay mucha información falsa, no solo en los medios tradicionales, sino que también, como digo, en redes sociales se maneja muchísima información falsa. Y yo creo que precisamente por eso es que cada persona tiene que ser lo suficientemente responsable y serio para poder diferenciar entre lo que es cierto y lo que es falso.